Queridos hermanos, en la preparación a la Pascua, en la cual vamos a ser invitados a renovar nuestro propio bautismo, volvemos a encontrarnos con un evangelio con un marcado carácter bautismal. Este hombre era ciego de nacimiento. Imaginen la tragedia que significaba para él, seguramente en aquel momento de la historia, mucho más que hoy. Una persona ciega se puede relacionar con los demás, pero limitadamente. Su conocimiento de la realidad es limitado, confuso. No conoce la luz, no puede distinguir los colores, no puede conocer el contorno de las cosas, su realidad más profunda. Y entonces Jesús, sin siquiera que este hombre se lo pida, se acercó a él. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego. Y luego envió a este hombre a lavarse a la piscina de Siloé, que significa enviado. Imaginen la sorpresa de este hombre y sin embargo él aceptó esta invitación que le hace Jesús. Cuando se lavó, cuánto asombro al descubrir que había sido curado. Lo que nadie había logrado hacer en él, lo había logrado este hombre con solo poner barro sobre sus ojos. Queridos hermanos, esa es la experiencia que hemos hecho nosotros, que se ha realizado en nosotros el día de nuestro bautismo. Nosotros, por el pecado original, venimos al mundo como ciegos de nacimiento, privados de la visión real de las cosas. El pecado original hiere nuestra inteligencia y nuestra voluntad, dificulta nuestra comprensión del mundo y la práctica del bien. Pero en el bautismo Jesús nos ha tocado. En el bautismo nos hemos sumergido en el mismo Jesucristo, en el enviado. Por eso el nombre de esta piscina también es símbolo del mismo Jesucristo. Este significado de sumergirse queda mucho más evidente cuando el bautismo se realiza por inmersión, como sucede en otros ritos también católicos o en algunas otras comunidades cristianas. Pero por supuesto su realidad se realiza también en el bautismo que recibimos nosotros y que reciben hoy los niños. Sumergidos en Cristo, volvemos a nacer, comenzamos una vida nueva. Jesús nos regala en el bautismo la fe que nos da una nueva mirada. Decía el Papa Francisco en la primera carta encíclica Lumen Fidei del año pasado, la fe nos regala nuevos ojos. La realidad es la misma, pero nosotros descubrimos una profundidad, un color, un sentido que sin la fe somos incapaces de captar. La fe también nos da la dimensión moral. Podemos descubrir a la luz de la fe lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que lo entristece. La fe también nos permite captar el plan de Dios, ver el plan de Dios en los acontecimientos del mundo, descubrir la providencia incluso en los acontecimientos dolorosos. Cuando no tenemos la fe, somos ciegos. Todas estas cosas, o muchas de ellas al menos, se nos escapan completamente. Entonces hoy tenemos que dar gracias a Dios por el don de la fe,
que ha comenzado a brillar en nuestro corazón por el bautismo. Quizá nosotros todos, no sé exactamente, pero seguramente casi todos, fuimos bautizados de bebés, entonces no experimentamos como este cambio, esta transformación de la que sí nos habla San Pablo. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Seguramente todos conocemos personas que se han convertido de grandes y que realmente han hecho esta experiencia de vivir como ciegos a comenzar a ver. Que nunca nosotros perdamos el gozo de la fe, la gratitud por esta visión tan novedosa que nos trae Cristo. Pero también es cierto, queridos hermanos, que hay otras cegueras en nuestra vida. Nosotros por el bautismo comenzamos a ver, pero voluntariamente muchas veces nos volvemos a enceguecer. Y esto sucede de varias formas, y quizá esto puede ser hoy motivo para nuestro examen en preparación a la Pascua. Quizás mi visión del mundo no es exactamente la de Cristo. ¿Por qué? Porque quizás yo he ido aceptando los criterios que propone el mundo. El mundo que, por ejemplo, nos dice y nos hace vivir como si todo termina en la muerte. Hay que aprovechar al máximo la vida, de la manera que sea, porque con la muerte termina todo. ¿Es cierto eso? Claro que no. Pero nosotros, sin darnos cuenta, a veces dejamos de ver, somos ciegos ante la realidad de la eternidad. Tantas veces esto se manifiesta en nuestros criterios morales. ¿Cuántos cristianos que valoran las cosas según los cánones del mundo e incluso llegan a aceptar y a practicar cosas que claramente van contra el proyecto de Dios sobre nuestra vida? Y en esto influye también, queridos hermanos, en nosotros la pereza, porque a veces los católicos nos quedamos con la formación que teníamos cuando tomamos la primera comunión. La catequesis que nos dieron ahí la usamos o pretendemos vivir con ese ligero equipaje durante toda nuestra vida. Y entonces muchas cosas se nos escapan. ¿Por qué? Porque nunca leemos un libro, porque nunca vamos a una charla, porque no nos interesamos por formarnos, por leer, por preguntar, por consultar. Y entonces terminamos siendo ignorantes de nuestra propia fe. Ojalá todos los católicos conociéramos mejor la doctrina del Islam. Ojalá conociéramos mejor, por cultura general y porque nos ayudaría quizás a evangelizar a muchos, todo lo que proviene de Oriente y de la New Age. Pero es un pecado de omisión para un católico no conocer su fe, no conocer la moral cristiana, cuando hoy tenemos tantos medios para hacerlos. Y así entonces quizás nos hemos ido encegueciendo. ¿Por qué? Porque el mundo nos machaca permanentemente, constantemente, en las letras de las canciones, en las frases que se ponen de moda, en las opiniones de la gente que llaman a los canales de televisión, en lo que escuchamos en la radio, etc. Un criterio, una visión completamente diversa de la de Cristo. Si nosotros no asumimos una actitud positiva de formación, de profundizar en nuestra fe, necesariamente ella se va a ir desdibujando. Vamos a ir perdiendo claridad interior. Y si nuestra mirada ya no es clara, nuestra conducta tampoco lo será. Vamos a tropezar, nos vamos a chocar con las cosas, nos vamos a equivocar porque ya hemos dejado de verlas tal cual nos las enseña Cristo.
pecado, queridos hermanos, también en nosotros nos va encegueciendo. Ustedes conocerán ese refrán que dice: el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Vos tenías muy claro que esto no estaba bien, pero por debilidad lo aceptaste y lo fuiste haciendo más y más veces hasta que eso que empezaste a hacer se transformó incluso en una manera de pensar. Porque claro, no podés vivir dividido. Si elegiste vivir de una determinada manera, tenés que justificarlo en tu conciencia para al menos intentar estar tranquilo. Y así entonces el pecado que nosotros elegimos va nublando nuestra mirada interior, va oscureciendo nuestra conciencia. Como somos curados, y bueno, podríamos tomar como metáfora también el acontecimiento del ciego. Jesús pone barro en nuestros ojos cada vez que nosotros nos dejamos tocar por Él, leyendo la palabra, acudiendo a los sacramentos donde Él nos toca. Jesús nos lava, limpia nuestros ojos, nos sumergimos en Él cada vez que vamos a confesarnos, cada vez que venimos a la misa, cada vez que vivimos un intenso momento de adoración al Santísimo. Y así entonces, si queremos tener la mirada pura, además de formarnos, de leer, de conocer la mirada de Cristo sobre la realidad, tenemos que ser constantes en la oración y en los sacramentos. Y hoy no podemos conformarnos con el mínimo, porque los ataques son muy fuertes. Tenemos que animarnos a ser más generosos. Pidámosle entonces hoy al Señor que así como tantas veces cuidamos nuestra vista material, vamos al oculista, vamos a la óptica, tratamos de ver bien porque sabemos que es vital para nuestra vida cotidiana, que mucho más todavía procuremos tener la mirada interior limpia, que nos dejemos sanar por Él, que con la conciencia pura, con la rectitud de nuestro pensamiento, también nuestras obras sean obras de la luz. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo